saludos de la iglesia en Parque Casa. Estoy resfriado porque estos cambios de clima siempre nos agarran, ¿no? Así que ando un poco resfriado. Bien, yo no sé si será, hermano, no tengo una teoría, pero será por no parecernos a los católicos, que no usamos de palabras que son bíblicas. No sé, yo no digo que esté mal, pero vino, por ejemplo, no usamos la palabra obispo, ¿no es cierto? Porque parece que suena a los católicos, ¿no? Es más, había un libro, ¿se acuerda? Eduardo se acordará, o Pedro, un libro que se llamaba Lo distintivo de las asambleas, de Mackay. Ahí aconsejaba, inclusive, de no usar los mismos términos, de no usar obispo, por eso ahí decía sobrevedor, tampoco presbítero, o algo así, era para cómo diferenciarse, ¿no? Bueno, no sé, yo no sé, aparte era en otro tiempo, donde la gente no conocía de la fe evangélica. En otro tiempo uno podía invitar a la gente, venga a conocer un bautismo cristiano, ¿no? Hoy ya no, porque por las películas, y todo el mundo ha pasado por alguna iglesia, ya no es un misterio, digamos, el tema del bautismo. Pero digo, será por esto de no parecernos a otros grupos, es que nos perdemos una palabra muy hermosa, que es bíblica, que es la palabra Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias, ¿no? Y la cena del Señor es la reunión máxime de Eucaristía. Si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el mayor pecado? ¿Ustedes qué me dirían? Bueno, no aceptar a Cristo, pero dentro de los pecados, robar, matar, así, por ejemplo, ¿cuál es el peor de los pecados? ¿Qué les parece a ustedes? De a uno, por favor. El orgullo, muy bien. El orgullo fue el primero de los pecados, ¿no es cierto? Cuando el apóstol Pablo dice el misterio de la iniquidad, y eso subió en el corazón de Satanás, un querubín, ser como Dios, ¿no? Bueno, podríamos decir, ¿no es cierto?, diferentes. Me sorprendió Séneca. Séneca, el joven, Séneca el hijo, Lucio, para diferenciarlo del padre. Mire lo que decía ahí. Séneca fue contemporáneo del apóstol Pablo. Hay algunos investigadores que ven en la escritura del apóstol Pablo rastros de Séneca. La palabra cuerpo, por ejemplo, de ver a la sociedad como un cuerpo, eso algunos dicen que es la influencia. Seguramente Pablo conoció los escritos de Séneca, era un hombre muy instruido, el apóstol Pablo. Pero miren, me llamó la atención lo que dice Séneca. Dice, homicidas, tiranos, ladrones, adúlteros, asaltantes, sacrílegos y traidores siempre habrá. Pero peor que todo eso es el crimen de la ingratitud. Me sorprendió que ponía como en el sumo, en el corolario del mayor de los pecados. Mira que habla del homicida, pero dice peor que todo esto es ser ingrato, es no ser agradecido, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Pero pensando en esto, yo encontré el apóstol Pablo, me sorprendió hace poquito tiempo que lo vi. Vieron que hay veces cosas que uno como que descubre en la escritura, uno había leído varias veces, pero en Romanos 1 el apóstol Pablo da toda una descripción de la sociedad con términos muy duros, con una descripción muy dura y muy real de la sociedad, ¿no? Si ustedes me acompañan, por ejemplo, Romanos 1 de 19. Toda esa descripción, esa descripción que hace el apóstol Pablo de la sociedad de su época, pero que bien se puede aplicar en estos días, empieza como con un disparador. La degradación humana empieza con un disparador que yo no lo había visto nunca así. Dice Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, Dios ha manifestado su poder y su deidad en la creación, ¿no? Vieron que uno puede ver, en base a la cosa hecha, la capacidad que tiene el que la hizo, ¿no? Uno ve que esas cosas que ahora se hacen. Mi hijo tiene un reloj que le falta lavar ropa nomás. Es increíble. Digo, ¿quién hizo eso? Eso lo hizo un ingeniero, ¿no? Uno puede ver a través de la cosa hecha la capacidad, ¿no? De modo que no tienen excusa. Pero miren, versículo 21 dice,
pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Me sorprendió esto, dígame que lo ve así. Parece ser como que el hombre, al no reconocer, al no dar gracias, entra en una pendiente, ¿no? En una bola de pecados, y mire, llega a cosas muy graves. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. 22. 23. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. El 24, por ejemplo, dicen, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. ¿No le parece extraño que esta descripción empiece, se origine, o así lo ve el apóstol Pablo, con no reconocer a Dios y no darle gracias por su poder, por tener la vida, por su deidad, por el mundo? Y más, por ejemplo, dice el 26, que en esta caída aparece sin fin, dice el 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer las cosas que nos convienen. Y bueno, podríamos seguir, ¿no? Dice el 29, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino también se complacen con los que la practican. ¡Uy! ¡Qué descripción del ser humano! Ahora, hermanos, así somos nosotros. Si la gracia de Dios no nos hubiera alcanzado, esta descripción, nosotros hay cosas que no compartimos con los calvinistas, pero sí compartimos el primer punto, la completa depravidad del hombre. No hay nada bueno en el hombre. Dice Isaías que desde la planta del pie hasta la mollera el hombre es una podrida llaga, ¿no? Hedionda. Hay unas descripciones tremendas. Esto no significa que el hombre llegó a ser todo lo depravado que puede ser, pero tiene el gen de la completa depravidad del hombre. Tanto es así que creemos con los calvinistas que el libre albedrío solo es para aceptar a Cristo. Porque esto es, bueno, no hemos estado acá para hacer una disertación teológica, pero yo tampoco tengo la autoridad ni el conocimiento, pero usted sale a preguntarle al mundo cristiano, al mundo evangélico, y todo el mundo dice que nosotros tenemos libre albedrío. Y es verdad, el creyente recupera el libre albedrío. Pero la persona inconversa no tiene libre albedrío, solo tiene libre albedrío para aceptar o no a Cristo. Porque el hombre no puede elegir entre el bien y el mal, porque no puede hacer otra cosa que no sea el mal. No puede agradar a Dios, no puede hacer lo bueno. Algunas cosas buenas como el altruismo, el idealismo, el heroísmo, que uno puede ver en las personas, están teñidos de esa maldad, siempre hay un orgullo atrás, hay gente que es generosa, pero para que lo vean, ¿no? Está todo teñido de la maldad del hombre, ¿no? Bueno, pero a mí me llamaba la atención esto, que todo se originó, parece ser, o lo pone primero el apóstol Pablo, que Dios se manifestó, y como el hombre no le glorificó ni le dio gracias, el hombre empieza una depravación, una carrera incesante siempre para abajo, una pendiente que solo lleva a cosas cada vez peores, ¿no? El apóstol Pablo insiste mucho en ser agradecidos, podríamos... hay más de 50 textos, no sé si tienen tiempo. No, vamos a ver algunos nomás. Hermanos, vamos a ver en Colosenses nomás, por ejemplo,
los textos que nos incitan, nos invitan, nos exhortan, nos mandan a ser agradecidos. Por ejemplo, Colosenses 2:7 dice: arraigados y sobreedificados en él, confirmados en él, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias, hermano. A veces somos tan desagradecidos, ¿no? Fíjese Colosenses 3:15, por ejemplo, dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que sí mismo fuiste llamados, en un solo cuerpo, y sed agradecidos, ¿no? Podríamos leer el 4:2 de Colosenses, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, Eucaristía, ¿no? Bueno, podríamos ver muchos textos, uno que no quiero, ustedes saben que la Biblia exhorta a que seamos agradecidos siempre, inclusive en las pruebas, inclusive en las dificultades. Es una muestra de fe, reconocer que Dios está obrando y vos agradeces a Dios por algo que a priori uno no lo entiende, o uno pareciera que esto no va a traer ningún bien, pero es reconocer que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien y por eso somos agradecidos, ¿no? Yo no sé si ustedes saben quién fue, o quién es, porque vive todavía, Charles Plum. ¿Alguien sabe quién fue o quién es? Charles Plum. Este hombre, Charles Plum, fue un piloto de la Armada, de la aviación norteamericana, que peleó en Vietnam. Apenas empezó la guerra en Vietnam, bajaron su avión, él accionó el paracaídas, está 6 años preso en una cárcel vietnamita, y bueno, y después que termina el conflicto, es liberado, vive, se transforma en un pacifista, que da conferencias por todo el mundo, por su testimonio, por haber estado preso ahí, y dando conferencias acerca de la inutilidad de la guerra, ¿no? Es un activista, Charles Plum. Da conferencias en teatros, en universidades, un hombre bastante conocido. Un día dice que estaba comiendo Charles Plum con su mujer en un bar, y viene un hombre y le dice: ¿usted es Charles Plum? Sí, soy Charles Plum. ¿No se acuerda de mí? No me acuerdo. ¿No? Yo sé quién empacaba su paracaídas. Y él lo cuenta, dice que se sintió muy humillado, porque nunca le había dado gracias a quien en definitiva le salvó la vida. El hombre dice: se ve que anduvo el paracaídas, ¿no? Y él cuenta esto, dice que fue muy humillado, porque él daba conferencias, él era el hombre que venía a ver los periodistas, y nunca le había dado gracias a quien con diligencia, responsabilidad, empacó su paracaídas y le salvó en definitiva la vida, ¿no? Hermanos, el Señor hizo mucho más que empacar su paracaídas. Nos libró de la condenación eterna. Y el que le preparó el paracaídas a Charles Plum era su trabajo, y no hizo nada de más. Pero Cristo ofreció su vida en lugar de nosotros. Nosotros merecíamos el castigo. Hay quien dice que la gracia y la misericordia se diferencian en que la gracia es que Dios nos da lo que no merecemos. Y la misericordia es que lo que merecemos no nos lo da. Por su misericordia no hemos sido consumidos. Hermano, yo no quiero ser como el Charles Plum esta mañana. Yo quiero agradecer al Señor por su gracia, por su misericordia tan grande, por su obra en la cruz. Amén. Por el proyecto. Pero se suman nuestra comunión con Él, ¿no? Se suma nuestra gratitud, la provisión. Amén. No dependemos de la política, ni de la batalla económica. David decía: joven he sido y envejecí, y no he visto al justo desamparado, por más régimen económico que haya, ni a su descendencia que mendiga. Yo tengo muchas ganas de alabar al Señor, de darle gracias por lo que hizo, por lo que hace, y aún por lo que hará, esa dimensión que tiene la cena, ¿no? Miramos hacia atrás, miramos nuestro presente y miramos hacia el futuro. Justamente tenemos símbolos porque Él no ha venido, ¿no? Hermanos, no perdamos, que no sea una cena más, que no nos pase lo del Charles Plum, de no agradecer a quien hizo
el mayor regalo para nosotros. Ya he dado las gratitudes. Me encanta, traje algunas fotos de mi familia porque ahí la mayoría me conoce, pero hay otros que no. No se pierden de nada, pero... Ahí está. Bien, amados hermanos. El Señor les bendiga mucho. Yo necesito tu connivencia hasta las 12, por lo menos, para considerar algunos aspectos. He titulado el mensaje de hoy La admonición de Atma y Seboín. Algunos por lo menos sabrán de qué se trata, otros no. No crean que es algo difícil, es algo muy simple y que tiene mucho que ver con nosotros. Les muestro a mi familia. Ahí el flaco soy yo, a la izquierda. Estuve 40 años bajo la influencia de esa mujer de Dios que se llamó Cristina. El año pasado se nos adelantó, partió con el Señor. Tanto oré para que Dios la sane, Dios la sanó. Yo hubiera preferido tenerla acá, pero bueno, Dios decidió otra cosa. Con ella he tenido a Tamara Diana, ella tiene 41 años. Se ha casado con este hombre de Dios que está atrás, se llama Nicolás Clauser. Ambos son misioneros, son parte del equipo de Palabra de Vida. Y ella me ha dado mi primera nieta, que ya va para los 9 años, Zoe Victoria. Es una nena que tiene un síndrome genético. Y debajo está su hermano, Miqueas Gabriel, de 6 años. Luego nació mi hijo Benjamín Esteban, el hijo de mi diestra, mi mano derecha. Él se ha casado con esta mujer de Dios, Luciana Galese. Viven ahí en Rosario, cerca de casa. Él es músico, él es el encargado de la alabanza en su iglesia. Toca piano, pero también toca guitarra, bajo, batería, una serie de instrumentos. Y bueno, su función es esa, también toma la palabra y sirve al Señor. Ellos nos han dado nuestro tercer y cuarto nieto. Ahí está Josías Benjamín, se lo ve atrás, y delante está Felipillo, de 5 años. Felipillo, se llama Felipe. Esperemos que se llama Feli que Pillo. Y nuestra quinta nieta ahí en brazos, de 1 año, Sofía. Está ahí. Esa es mi familia, gracias a Dios, por la gracia del Señor, por el trabajo de la madre. Están todos en el Señor, gracias a Dios. Bien, usted sabe que cada vez que tengo que tomar la palabra, no sé si les pasa a todos, tengo fuertes debates conmigo mismo. Yo quisiera compartir un devocional que tuve hace un tiempo, pero uno siempre se enfrenta con la disyuntiva, que no sabe si lo que a uno le impresiona a otro, ¿no? Por eso uno ora de manera especial para ver lo que el Señor quiere decirnos. Usted sabe que en el Nuevo Testamento no es que alguien enseña y otros aprenden, sino que la palabra se abre y todos aprenden, ¿no? Amén. Todos somos discípulos, todos somos instruidos. Muy bien. Ustedes saben que hace unos meses tuve el privilegio de estar en Turquía. Tuve un mes allá visitando iglesias y visitando obreros que tenemos allá. Ahí está Éfeso, por ejemplo. Estuve en lugares bíblicos. ¿Sabe? Turquía está lleno de Biblia. Estuve en Esmirna, en Éfeso. Estuve en Estambul también. Tiene mucha historia. Y bueno, si tienen tiempo, tengo 12 GB de fotos y videos. No, bueno, pero lo que le quiero mostrar es lo que más me impresionó de estar allá. Bueno, unas cosas para mostrarles lo más, esto es una iglesia armenia. Ustedes saben que en Turquía hubo un genocidio, el genocidio armenio, de parte de los turcos en 3 grandes acontecimientos. Hubo un genocidio con muchas muertes. Esta es una iglesia armenia que tiene un sótano, y ahí se juntaba la gente para esquivar el genocidio. Esta es la iglesia de San Policarpo. No sé si usted sabe quién fue. San Policarpo fue un anciano de la iglesia en Esmirna. Esta iglesia data del siglo XVI, pero está edificada sobre la ruina de la antigua iglesia que pastoreaba Policarpo. Policarpo fue un hombre que fue en la persecución llevado, y él tenía que decir Kyrio César. Él decía Kyrio Jesús, o sea, Jesús es el Señor. Y decían que tenía que decir Kyrio César. Si decía Kyrio César, no lo mataban. Si decía Kyrio Jesús, lo mataban. Entonces, así lo cuenta en la carta a los esmirneanos, que sus mismos discípulos vinieron y le dijeron, pero decile Kyrio César, que te llevamos para casa, si sabemos que no es verdad. Dice, no, ¿cómo yo
voy a usar mi boca para decir, bueno, y lo mataron. Acá tenemos a los obreros, después si esto lo suben, me sacan esta foto de la pareja que tenemos allá. Ustedes saben que en Turquía te dejan tener iglesia, porque les interesa mucho que vengan europeos, hay muchos profesores europeos en sus universidades, entonces te dejan tener iglesia, pero está terminantemente prohibido hacer proselitismo. No se puede, como decía Carlos Madrigal, que lo terminaron expulsando de Turquía, él decía que en Turquía el evangelio es expositivo, no es apelativo, pues no podés decirle que tome una decisión, no puede invitar a un turco a venir a la iglesia, te dejan tener programas de televisión, pero no se puede invitar a un turco a venir a la iglesia, hay multas muy duras y acaban con la expulsión, como pasó con la expulsión del 10º obrero ya que expulsan de Turquía, nuestro amado Carlos Madrigal. Bien, pero ¿qué les quiero contar? Digo, una prohibición bárbara, y eso que es el país más abierto, hay países árabes que son mucho más cerrados al evangelio todavía. Aún así, ahí está prohibido predicar el evangelio, ¿no? Y yo digo, tanta prohibición, Satanás debe estar contento que esté prohibido predicar el evangelio, y Dios trabajando en los corazones. Lo que me llamó la atención es el amor de Dios, hermano, buscando a ese pueblo. Ustedes saben que es obligatorio el Islam. Ellos tienen una primaria de 9 años, una excelente escuela primaria, se da inglés, por ejemplo, se estudia otro idioma también. Por ejemplo, este hermano que tenemos allá es profesor de español. Y bueno, puedo decir, les meten a los chicos el Islam desde muy obligatorio, todas las escuelas dan el Islam, pero eso ha generado también toda una juventud que sale a los 15 años, en la escuela primaria, no quiere saber nada con el Islam. Está como tanto le metieron Islam, mirá Dios trabajando en el corazón, y ellos, muchos vienen a la iglesia solos y una juventud preciosa. Lo que yo digo, qué bárbaro. Dios, fíjate, Satanás prohibiendo que se predique el evangelio y Dios trabajando en el corazón de las personas. Dios mostrando su amor. Ustedes saben que el Islam dice que Dios tiene 100 nombres, ¿no? Dios es clemente, misericordioso, bondadoso. Ninguno es amor. ¿Saben? Y ellos ahí enseñan que Dios es amor. Fundamentalmente es amor. Y la historia, yo quisiera que veamos, habla de eso precisamente, ¿no? Decía John Lennon que todo lo que necesitas es amor, y bueno, si todo lo que necesitas es amor, Dios es amor, ¿no? Bien, yo no sé si conocen a este hombre, ya murió. ¿Alguien sabe quién es este hombre? Este hombre se llamó Dietrich Bonhoeffer. Fue un pastor, un teólogo alemán, fue agente secreto también. Él ayudaba a salir a judíos del régimen nazi. Bueno, estuvo preso y va a morir 15 días antes de que las tropas aliadas entren en un campo de exterminio de los que tenía el nazismo, ¿no? Bueno, estas son escenas de una película que ustedes pueden buscar en YouTube, que se llama La teoría de la estupidez. Él, estando preso, desarrolló esto que se llamó la teoría de la estupidez, donde desarrolla cómo un pueblo culto se entregó a esto, ¿no? Y llegó a cometer tantas locuras como los asesinatos, ¿no? Y él va a concluir que la estupidez en esencia no es un defecto intelectual, sino moral, ¿no? Nosotros hemos tenido un presidente que decía, yo he visto inteligentes que se han vuelto estúpidos, pero no he visto ningún estúpido que se haga inteligente. Y Facundo Cabral decía que el grave problema son los tontos, son los estúpidos, pues son tantos que no hay con quién hacerle frente. Bueno, venciendo esto, yo encontré un texto en Oseas que habla de profetas que son estúpidos. Miren, de Oseas 9, yo quiero que usted recuerde, porque este va a ser nuestro texto áureo, dice Oseas 9:7, vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio, estúpido, diríamos, en términos de Dietrich Bonhoeffer, insensato el profeta, es el varón de espíritu a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Miren cómo se refiere a los profetas que no hablaban del pecado. Dicen, el versículo 8, atalaya es Efraín para con mi Dios, el profeta es lazo de cazador. O sea, si no denuncia el pecado, ¿de qué vale? En todos sus caminos, odio en la casa de su Dios. Miren cómo se refiere, o sea, a los falsos profetas, ¿no? Le dice necio, insensato, a causa de tu maldad, grande odio, lazo de cazador, odio en la casa de Dios. Realmente muy duro, o sea, para describir a los profetas
que no denunciaban el pecado. Vamos a contar un poquito del contexto de Oseas. Dice el versículo 9, llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabá. Yo quiero que usted recuerde esto. Ahora se acordará de su iniquidad y castigará su pecado. Usted sabe que Oseas tuvo que profetizar en un momento. Ustedes saben que, bueno, el profeta Oseas y su libro, ustedes saben que los profetas eran hombres que daban discursos, pero también Dios le mandaba a hacer acciones simbólicas. Por ejemplo, una vez le manda a Ezequiel que duerma tanto tiempo de un lado, del otro, y todo tenía una profunda significación. También un día le dice a Ezequiel que rompa un muro, rompa en la pared, haga un boquete en el muro, y cuando le pregunten, él tenía que decir, como no había PowerPoint en ese tiempo, los profetas, además del discurso, hacían acciones simbólicas, ¿no es cierto? Una vez le manda a Amós, por ejemplo, que se pasee por la capital del imperio con un canasto lleno de higos podridos. Y la gente decía, y así como estaba el pueblo, ¿no? Tenía que explicar acciones simbólicas que eran profecías, no solo el discurso, sino hacían acciones simbólicas. Pero quizás, bueno, a lo mejor Jonás también, pero quizás ninguno como toda su vida fue una predicación. Toda su vida fue una profecía. Usted recordará, Oseas, Dios le manda que se case con una mujer prostituta. Es bárbaro esto, ¿no? Esa mujer prostituta se llamaba Gomer, y bueno, y casada con el profeta, siguió con sus gustos y se va con unos árabes. Se va con unos árabes, y bueno, uno diría bien hecho, ¿no? Pero los árabes vieron que no era una mujer para tomarse en serio y la terminan vendiendo como esclava, ¿no? ¿Se acuerdan? Uno diría bien hecho, despreció al profeta, despreció... Es más, dice la Biblia que tuvo hijos de fornicación. Algunos piensan que los hijos que tuvo no eran de Oseas, porque dice la Biblia que eran hijos de fornicación, o sea, fruto de sus adulterios, tuvo hijos. Bueno, pero increíble, uno diría bien hecho, despreció al profeta, la terminaron vendiendo como esclava, bien hecho, ¿no? En bromate, ¿no? Dios le manda, o sea, que vaya y la vuelva a comprar, para que la traiga otra vez, que le dé la dignidad de esposa. Imagínense, Oseas entrando en Samaria, del brazo de esta mujer. Qué bárbaro, ¿no? Como toda la vida de Oseas es una predicación. Bueno, ustedes recuerdan cómo es la historia, ¿no? Dios saca a Israel con mano poderosa de la esclavitud en Egipto. Toda esa generación muere en el desierto, entran a la tierra prometida, ahí hay 12 jueces o 13, depende si cuenta Samuel, y bueno, y luego el pueblo quiere tener rey como las naciones vecinas, ¿se acuerdan, no? Dios le da un rey que se llamó Saúl, Saúl empieza muy bien, termina muy mal, lo va a suceder David, que era de otra tribu, el hombre según la promesa, el hombre conforme al corazón de Dios, y a David lo va a suceder Salomón. Con los hijos de Salomón, entre su hijo Roboam y el ministro de obras públicas que tenía Salomón, que se llamaba Jeroboam, hubo un problema y se dividió el reino. ¿Usted recuerda, no? De la historia, a Jeroboam se le había, estando en el poder Salomón, se le parece un profeta que se llamaba Ahías. Y Ahías tenía una capa nueva, le corta 10 partes a él y se la da. Así de impresionante era de romper una capa nueva, y le dice que él iba a gobernar sobre 10 tribus. Entonces cuando muere Salomón, él viene a reclamar su promesa, pero estaba reinando Roboam, pero la gente estaba muy desconforme con Roboam porque le había aumentado todos los impuestos. Y los sacerdotes primero creyeron que Dios estaba con Jeroboam y se van al norte, dice la Biblia, de todas las tribus de Israel, ponen su capital en el norte, en Samaria. Y constituyen el imperio de Israel, o Efraín, así se llama el reino, ¿no? Y en el sur quedó Roboam, quedó con las tribus de Judá y Benjamín. Luego se arrepienten los sacerdotes, porque Jeroboam fue el primero de una serie de reyes espantosos que tuvo el reino del norte. El reino del sur tuvo algunos reyes buenos, tuvo un Josías, tuvo un Josafat, un Asa en primer tiempo, pero el reino del norte no tuvo ningún rey bueno. Ustedes recordarán cómo Elías tuvo que profetizar, reyes como Acab, no sé, se había casado con Jezabel,
Elías, Eliseo, este profeta Oseas, Amós también va a profetizar, son profetas del reino del norte. Bueno, la cuestión que ellos tienen que profetizar, como el pueblo era tan idólatra, como el pueblo había dejado la palabra de Dios, Jeroboam fue el primero de una serie de reyes desastrosos, espantosamente idolátricos. Ustedes saben que idolatría era entregarse a las fornicaciones, a unos cultos que tenían que ver con las orgías. Y claro, si el rey era corrupto así, imagínense el pueblo. Los sacerdotes se habían olvidado de enseñar las palabras de Dios. Es más, decían que Jehová era Baal. Por eso Dios le va a prohibir a través de Oseas que llamen a Dios Baal. Baal significa Señor, pero había un Dios que era Baal. Y así lo confundían para que la gente termine adorando a Baal. Y usted dirá, bueno, es una cuestión de fe, de religión, nomás. No, era la base de una corrupción moral que va a llegar hasta los aspectos más íntimos del corazón del pueblo. Oseas va a decir, como también los profetas que profetizaron en el reino del norte, que todo era una delincuencia, no había justicia, no había, todo el pueblo se entregaba a la idolatría, a las fornicaciones, no había justicia, la justicia se compraba, los ricos oprimían a los pobres, todo al revés de lo que mandaba la ley de Dios. Un verdadero desastre que iba a provocar, a pesar de que Dios llamaba al arrepentimiento, al no arrepentirse el pueblo va a provocar la invasión de los asirios, va a preservar por un tiempo el reino del sur, porque los asirios también quisieron conquistar el reino del sur, y bueno, van a caer y van a ser deportados a Siria. Los asirios van a repoblar Samaria, la capital, se van a mezclar con otros pueblos, y en los tiempos de Jesús, por ejemplo, esa era la capital, Samaria, que estaba en pie, si bien habían sido parientes de los judíos, eran totalmente enemigos, ¿no? Bueno, y en todo esto había profetas, por ejemplo, Amós va a discutir con Amasías, lo vamos a ver brevemente. Amasías era el profeta real, el profeta que le profetizaba cosas buenas. Amasías era un estúpido, en los términos de nuestro tiempo. ¿No? Bueno, la cuestión que ahí está, Oseas tomando a Gomer. Mire, tengo imágenes exclusivas de Oseas y Gomer. Tiene 3 hijos, con unos nombres que significan cosas. También Dios le va a cambiar después el nombre. Bueno, el profeta Oseas, no sé si lo ha leído alguna vez, está lleno de esto, de denuncia de lo que es el pecado, pero lo que me llamó la atención, por eso la admonición de Alma y Cebolla, el amor de Dios. Y ese es el eje de lo que yo quisiera que reflexionemos en esta mañana, hermano. Mire, tengo al profeta Oseas con barba predicando. Dijimos que era tiempo de gran idolatría, todos los reyes de Israel adorando a dioses paganos, ¿no es cierto? Dijimos que no había justicia. Y acá tengo un mapita del imperio asirio, y va a ver cómo va a quedar ahí el reino del norte. También van a atacar el reino del sur, pero Dios va a proteger hasta unos 100 años después, que el reino de los babilonios va a venir y va a tomar y va a destruir el reino del sur y su capital, Jerusalén, ¿no? Decía que Oseas fue contemporáneo a Amós, este hombre que era hombre, él decía: yo no soy ni profeta ni hijo de profeta, yo soy boyero, o sea, crío bueyes, como higos, y tenía un lenguaje muy del campo, ¿no? Él le va a decir a la reina de Israel, le va a decir vaca de Samaria. Así eran los profetas en ese tiempo, ¿no? Bueno, y usted recordará, entonces, si leamos capítulo 7, no es nuestro tema en esta mañana, pero como Amasías, que era el profeta oficial de la corte, le dice: tomátela de acá, profetizale cosas buenas, vos siempre hablás de pecado, de pecado, de pecado. Y justamente habíamos dicho que Oseas decía que el que no anuncia el pecado odia al pueblo, ¿no? Es un estúpido en los términos de Bonhoeffer, ¿no? Bueno, vamos a volver al texto. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Dicen: vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato el varón de espíritu,
a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Para con mi Dios, el profeta es no, hasta lo más bajo, como en los días de Gabaá. Ahora se acordará de su iniquidad, castigará su pecado. Yo le conté el contexto, hermano, era un desastre, una corrupción terrible, no solo con el dinero, no había justicia, no había moral, las jóvenes, las vírgenes de Israel se prostituían, no había un descalabro total, una podredumbre total. ¿Se podía estar peor? Uno se pregunta. Sí. Acá dice que llegaron hasta lo más bajo en su corrupción, como en los días de Gabaá. ¿Usted se acuerda lo que pasó en Gabaá? ¿Usted se acuerda qué pasó en Gabaá? Bueno, lo vamos a recordar ahora, no estamos tomando examen. Pero a mí me sorprendió mucho. Si usted va a Jueces 19, no lo vamos a leer hoy, ellos se lo van a leer como tarea en su casa, cuenta la historia que sucede en Gabaá, Jueces 19. En Jueces 19 cuenta que había una ciudad benjaminita, que era Gabaá, o sea, de la tribu de Benjamín, donde viene un levita que se había peleado con su mujer, pero bueno, la trae, se había reconciliado, y la trae con su burro, con su animal, y resulta que llega la noche y no encuentra hospedaje en Gabaá. Entonces se pone en la plaza, porque no sabían dónde iba a dormir, y viene un hombre de Gabaá y le dice, pero tú eres un levita, un hombre de Dios, venga a mi casa, yo lo hospedo. Y dice la Biblia que este hombre lo hospedó, y todos los hombres de Gabaá, dice que vinieron y le dijeron a este hombre, sácanos a este profeta que queremos acostarnos con él. Tremendo, ¿no? En el pueblo de Dios, en Gabaá, en la ciudad benjaminita. ¿Qué pasa eso, no? Ustedes saben que la homosexualidad, bueno, es una elección sexual, amamos a los homosexuales, ¿no? Amén. Pero tenemos que decir lo que la Biblia dice, que es un pecado, ¿no? Y es uno de los tantos pecados que la gente que se convierte tiene que corregir, ¿no? Como nosotros corregir otros pecados. Pero acá fue el extremo, porque nunca se había visto en la historia que todos los hombres de la ciudad fueran así. Y rodea la ciudad, y este hombre dice, pero este hombre es un levita, es un hombre de Dios, ofreció a sus hijas. Y no querían al hombre. Bueno, al final este hombre echa a su mujer, remata también lo que hizo el levita, pero dice la Biblia que todos los hombres se acostaron con esta mujer durante toda la noche hasta matarla. ¿Usted toma conciencia de lo que le estoy contando? En el pueblo de Dios. Se levanta la mañana el levita, la encuentra muerta y ve lo que hicieron los hombres de Gabaá, y entonces corta a su mujer, tipo ya que el destripador en 12 pedazos le manda todo un pedazo de la mujer para desarmar una guerra civil, todos contra la tribu de Benjamín, con todo lo que esto implica, ¿no? Bueno, tremendo. ¿Usted puede creer que la Biblia cuente estas cosas? Y que esto haya sucedido en el pueblo de Dios. Y mucho antes. Entonces, lo que estaba diciendo Oseas, esto había pasado en el tiempo de los jueces. Pero dice que ahora llegaron, el presente, ahí en Oseas, el pecado tan grave que llegaron a tener el mismo pecado que había visto en Gabaá. ¿Usted se acuerda cuando también pasó esto, donde un hombre hospedaba a otros y todos se quisieron acostar con él? ¿Se acuerdan de dónde? Sodoma y Gomorra, muy bien. Usted sabe que los homosexuales se les dice sodomita justamente por esto, ¿no? Sodoma y Gomorra fueron 2 de las 4 ciudades que destruyó Dios por el pecado de ese pueblo, ¿no? Dios saca a Lot. Dios dice que la Biblia dice que Lot era justo. No parecía que era tan así, ¿no? Pero qué bárbaro, cómo Dios lo justifica y lo santifica, ¿no? Un hombre que era parte de su voluntad, ¿no? Uno ve la historia de Lot y no parece tanto. Lot se quiso ir, ¿se acuerda? Hasta Sodoma, puso sus casas, eligió la llanura, en cambio Abraham había elegido el desierto.
Bueno, ¿qué se acuerda que eso pasa en la Biblia también? Lo cuenta, lo pueden leer. Ahí Dios destruye a Sodoma y Gomorra por el mismo pecado que luego los benjaminitas van a ser en el tiempo de los jueces y el reino de Israel en el tiempo de Oseas y de Amós. Yo quiero que entendamos, hermano, la gravedad. No es que había un par de mentiritas, y había unas corrupteras, había una degradación tremenda del pueblo. Yo no sé cómo Dios mirará hoy, no sé, sabe que el Estado sionista de Israel legalizó el matrimonio homosexual mucho antes que nosotros, ¿no? Y con la peor de las matrimonios, que era con la adopción. Acá en la adopción fue un estado ulterior, ¿no? Tremendo, ¿no? Bueno, no sé cómo verá Dios que los judíos más ortodoxos crean en la reencarnación, por ejemplo, ¿no? Que crean como inspirado el Zohar, qué bárbaro, ¿no? Ahora, es el pueblo de Dios, ahí habita el pueblo de Dios, y un día Dios va a amigarse con ellos cuando vengan a Cristo, por supuesto. Amén. ¿Usted sabe qué dice la Biblia? Dice 1 Corintios 10, miren, dice, mas estas cosas sucedieron como ejemplo. Toda la historia de Israel sucedió como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar, dice Reina Valera. Jugar es un eufemismo, hermano, un desenfreno de orgía. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23.000, ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y están escritas ¿para qué, hermanos? Para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo quedé impresionado cuando leí esto. Digo, la misericordia de Dios, ¿no? Por eso Dios le manda a Oseas que se case con una prostituta para mostrar que él amaba a una esposa infiel, que se había ido tras cuantas idolatrías, como lo hizo Gomer, ¿no? O sea, como que Gomer engañaba a su esposo con cuanto amante andaba por ahí, ¿no es cierto? Tremendo lo que tuvo que sufrir Oseas, lo que tuvo que mostrar. Pero si a uno le parece grave lo que sufrió Oseas, imagínense lo que sufre Dios al ver a su pueblo caer en semejante grado de descontrol en los mismos pecados que Sodoma y Gomorra. Gravísimo, hermano. Ahora, a mí me hace pensar, hermano, qué peligroso es. ¿No somos nosotros mejores que ellos, o no? Tenemos que estar siempre agarrados de la gracia de Dios para poder vivir en santidad. Porque cuando uno se empieza a deslizar, hoy en la cena veíamos que si no dar gracia nomás, ya provoca una serie de terribles cosas, el no tener en cuenta a Dios, el no tener en cuenta su palabra. Yo le decía a Cristina, yo no leía la Biblia un día y yo me daba cuenta. No la leía por 2 días y mi esposa se daba cuenta. No la leía por 3 días y los hermanos se daban cuenta. Yo recorro iglesia, hermano, y me asusta la falta de hábitos piadosos de los hermanos. ¿Saben qué? Crecer en las cosas espirituales tiene que ver con cosas muy simples, con tener un contacto con Dios diario, un pacto de santidad, confiar en su misericordia y querer realmente. Hay un poder sobrenatural para poder vivir en santidad. El creyente cae en pecado, pero el pecado no es una práctica. El apóstol Juan dice que si el pecado es una práctica en él, uno tiene que considerar si realmente ha nacido de nuevo. Bueno, así que el profeta Oseas habla del matrimonio, ¿no es cierto? Pero luego, en el capítulo 11, pasa de la imagen de un matrimonio, de un hombre dolido. Bueno, Jeremías también, uno lee Jeremías y Dios le habla a Jeremías como un hombre que lo engañó a su esposa, ¿no? Parecen 2 hombres en un bar, Dios contándole que tenía una esposa que lo engañó, que se fue. Ezequiel también, 16, habla de esto, de Dios doliéndose de su esposa, ¿no? Pero en el capítulo 11 aparece otra figura, que es la figura de un padre, ¿no? Dios es padre también, no solo era el esposo de Israel, también era el padre. ¿Sabe qué?
En el Antiguo Testamento nadie llamaba a Dios Padre, porque eso es privativo del Nuevo Testamento. Nosotros podemos llamar a Dios Padre porque vino el Hijo, que nos hizo hijos, ¿no? El Señor nos enseñó a orar, Padre nuestro. Él no dijo Padre mío, y enseñó a orar, dijo Padre nuestro. Cuando resucita, se aparece a la mujer y le dice, voy a mi Padre y a vuestro Padre, ¿no? Para mí, en el Nuevo Testamento podemos llamar a Dios Padre porque el mundo no le recibió, Israel no le recibió, más a los que le recibieron, Juan 1:12, Dios le dio la potestad, la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Amén, ¿no? Y nosotros somos hijos de las dos formas que se pueden ser hijos, ¿no? Somos hijos por nacimiento y somos hijos por adopción. Muy importante eso. Las dos formas de ser hijos son los que Dios ha usado. Nosotros somos hijos por adopción, bueno, pero también por regeneración. El apóstol Pedro dice que somos comulgantes de la naturaleza divina. Dios ha puesto su ADN. Por eso puede decir, ser pues imitadores de Dios, Efesios 5:1, como hijos amados. Yo recuerdo, hermano, no se puede con la genética. Yo tenía 15 años, yo tenía una relación muy extraña con mi padre, muy complicada. A los 15 años yo le digo a mi padre, vos no sos mi padre. Y me fui de mi casa. Tuve 3 meses afuera. Sí, me enseñaba, ¿no? Yo conocía si no me fue casado. Pero, claro, le digo, bueno, soy mi padre era gordo, era pelado, yo tenía pelo largo, era flequito. Hoy me miro al espejo, hermano, soy la cara de mi padre. Tremendo. ¿Cómo no se puede? De la genética, me miro al espejo, está venido, no soy la cara de mi padre, ¿no? Bueno, de la misma forma, por eso el apóstol Pablo dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados, porque Dios ha compartido su ADN con nosotros. Ahora Dios podría haber castigado como él había mandado que se hagan los padres. Miren lo que dice Deuteronomio 21:18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, y mire si Dios lo tenía, que no obedeciera a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado, no les obedeciere, mire que Dios castigó varias veces a Israel, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirían a los ancianos de la ciudad, este muchacho hijo nuestro es contumaz y rebelde, escucha reggaetón, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces, miren lo que dicen. Yo no sé si hay jóvenes acá. Voy a agradecer que tú eres la ley, hermano. Entonces, todos los hombres de la ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal en medio de ti y todo Israel oirá y tendrá. Bueno, pero digo, mirá Dios que había mandado esto, que se podía hacer con los hijos rebeldes, y Dios no podría dar un castigo tremendo sobre su pueblo. No sé si conoce a este hombre, es un dibujo de Marción de Sinope, fue un hereje del siglo II. Él decía que había dos dioses, que no podía ser el mismo, porque una cosa era el Dios de amor del Nuevo Testamento y otra cosa el Dios del Antiguo Testamento, que era un Dios severo, que castigaba. La historia de Oseas, hermanos, y de Amós, nos habla de lo equivocado que estaba Marción. Porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor. Y miren, a eso vamos. Dice, miren, dice Oseas 11:8-9, dentro del contexto donde ya es padre, dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Israel? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como a Zeboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí. Se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque yo soy nombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad a castigar, a disciplinar, ¿no? Yo no sé qué te pasa a vos cuando ves textos como este. Habíamos dicho que el pecado del pueblo había llegado a niveles espantosamente groseros. Tanto es así que en el corazón del pueblo había los mismos pecados que había en Jueces 19 y había en Sodoma y Gomorra. O sea, ningún freno moral. Era un descalabro. Ahora, curiosamente, esto se daba en un contexto de prosperidad económica. Mire qué mentira que es que la prosperidad económica es signo de la prosperidad espiritual. La gente creía
que Dios no iba a disciplinar, porque estaban viviendo un buen tiempo económico. Un buen tiempo económico y había un desastre. Un desastre. La gente cometía los mismos pecados que Sodoma y Gomorra. Una cosa. Ahora dice Dios, yo quiero que vos pienses en esto. Dios dice, ¿cómo podré hacerte yo? Como Adma y Zeboim. ¿Puedo venir y castigar y destruirlo como pasó en Sodoma? Miren, Adma y Zeboim, si usted agarra Deuteronomio 29-23, habla del castigo que recibieron Sodoma y Gomorra, Adma y Zeboim. Fueron las 4 ciudades que fueron destruidas con fuego y azufre. Dice Deuteronomio 29-23, azufre y sal, abrazada a toda su tierra, no será sembrada, ni producirá, ni crecerá en ella hierba alguna, como sucedió en la destrucción de Sodoma y Gomorra, de Adma y de Zeboim, los cuales Jehová destruyó en su furor y en su ira. Adma y Zeboim no gozan de la lamentable fama de Sodoma y Gomorra, pero son una advertencia. Adma y Zeboim eran las ciudades de la llanura que perecieron junto con Sodoma y Gomorra. Puede leerlo usted en Génesis 14 y en Deuteronomio 29. Israel, bueno, lo que yo quería comentarles es una cosa muy simple, hermano. Dios dice, tengo toda la autoridad. Ellos habían llegado al límite de la corrupción. Dios podía haber derramado fuego y azufre. Y estaría justo que así lo hiciera Dios. Pero dice Dios, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo yo voy a hacer esto con mi hijo? ¿Cómo voy a hacer esto? Lo mismo, Sodoma y Gomorra eran ciudades paganas, Adma y Zeboim también. Pero ustedes son mi pueblo. Yo no puedo hacer esto, dice Dios. Aún así Dios lo va a castigar con la esclavitud con los asirios y al reino del sur con la esclavitud con Babilonia. Pero Dios se retuvo su mano, hermano, retuvo su ira por amor. Qué equivocado que estaba Marción de Sina. ¿Cómo va a haber dos dioses? Un solo Dios. Y es ese Dios de amor. Ahora, esto también ha provocado, nosotros queremos que la salvación no se pierde, que a veces hay cierta liviandad en nuestras iglesias. Por eso yo le ponía ahí que Dios es amor, pero Dios es fuego consumidor. Y esto nos habla de la severidad de Dios, que por su gracia, por su misericordia, no hemos sido consumidos. Yo no sé qué más tiene que hacer Dios para mostrarte su amor, su necesidad. A mí esto me maravilló, hermano. Me maravilló ver cómo Dios busca en Turquía a esos jóvenes, en las primarias de Turquía. Dios buscando, Dios amando, Dios trayendo. Mira lo que dice Oseas 11:4. Dice, con cuerdas humanas lo atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como el que hace en el yugo sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Con cuerdas humanas lo atraje. Algunos piensan que la figura de un hombre trayendo un buey a comer. Pero otros piensan que con cuerdas humanas trajo, y lo trajo hacia su pecho, para darle de comer como una madre. Oye, que es el día de la madre. Como una madre da de comer a sus hijos, ¿no? Dios muchas veces dice que aunque la madre se olvide de su hijo, hoy vivimos tiempos muy complicados. Hay madres que abandonan a sus hijos, hay madres que matan a sus hijos. No estamos para juzgar, pero digo, ninguna perra abandona a su cría. Una perra es capaz de tener que matarla para sacar la cría. Una perra. Una perra abandona a sus hijos. Hay mujeres que abandonan a sus hijos. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir, hermano? La aplicación es muy simple, con eso vamos a terminar. Ahora voy a pasar por esto. El amor paternal de Dios, ¿no? Dice Oseas desde el 1, antes leímos el 4, pero dice, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo lo llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole los brazos. No conoció que yo le cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje, el texto que leímos antes. Hermanos, yo no sé qué más tiene que hacer Dios. Dice el apóstol Pablo que el amor de Cristo nos estruja el corazón. Pensando esto, que si uno murió, los que somos de Él debemos morir a nuestra vida y vivir para Él. Cristo dio su vida
hermano, y no demanda menos de nosotros, no a cambio. ¿Este fanatismo, hermano? Alguien ha dicho que Cristo es el mejor hombre para Dios. Amén. Él nos representa, pero es el mejor Dios para el hombre. ¿Cómo anda tu vida? Yo no te voy a preguntar si crees en Dios. Yo te voy a preguntar si caminas con Él, si Él es tu Señor, tu amo, tu dueño. Si tienes una comunión diaria con Él. Él es amor, amados hermanos. Y envió a su Hijo. Y aún su disciplina es una muestra de amor. Gracias a Dios por su disciplina. Pues nos disciplina como Padre, ¿no? Ustedes saben que el Señor Jesús dijo que, miren lo que dice Mateo 11, 23, con esto terminamos. Dice, y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto, yo digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y en algún lugar no recibieren ni oyeren, salid de allí, dice Marcos 6:11, y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ello. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo de Sodoma, Gomorra, Adma y Seboim que para aquella ciudad. Y Lucas 10 dice también en el mismo espíritu, y yo digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Dijimos que todas estas cosas fueron escritas para nuestro ejemplo. Yo no sé qué te pasaba, hermano, pero ¿qué más tiene que hacer Dios? Nos amó tanto, nos amó tanto que dio a su Hijo. Acepta que algunos le rechacen, pero nosotros que le hemos aceptado, hermanos, somos hijos. Tenemos un compromiso. El compromiso en el que falló Israel, e insisto, no somos mejores. Por eso mire que Dios tiene todavía una esperanza para Israel. Los hermanos reformados tenemos algunos puntos en común, pero no compartimos que ellos creen que Israel fue desechado. No, nosotros creemos que van a tener que pasar una disciplina dispensacional, la semana número 70 de la ley 9, pero van a volver a ser el pueblo de Él. ¿Qué más puede hacer Dios? No sé qué más querés. Hoy dicen los pibes, ¿qué más querés que haga? Dios dio todo, hermanos. Y demanda de nosotros fidelidad, santidad, compromiso y servicio. ¿He dicho cosas nuevas? No. Bueno, iba a hablar más de la cruz, pero bueno. Amados hermanos, lo que yo quería decir es muy simple. El amor de Dios es tan grande que debe provocar en nosotros una respuesta. Dice el apóstol Juan que no podemos amar a Dios. Respondemos al amor porque Él nos amó primero, ¿no? Yo no soy mejor que Adma y Seboim. Yo no soy mejor que Sodoma y Gomorra. Dios ha tenido misericordia conmigo. Y muchas veces vuelvo a caer. Y textos como estos me recuerdan que Dios está siempre esperando mi arrepentimiento y restauración. Dios no tiene espejo retrovisor, ¿viste? Que no le importa lo que hiciste atrás. Le importa qué vas a hacer con eso de acá en adelante. Yo no sé cómo te va la vida, hermano. No sé cómo estás caminando con Dios. Pero ojalá estas palabras sean una advertencia. Y la admonición de Adma y Seboim, que Él no las destruyó por su amor y su misericordia, y lo mismo hizo con nosotros. Y sigue teniendo un plan para nosotros. Nos ha confiado la evangelización del mundo. ¿Usted sabe que los ángeles van a predicar una vez que la iglesia no esté? Porque mientras haya iglesia, la iglesia va. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a capitalizar esta palabra. Amado y bendito Dios, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu amor tan grande, por tu misericordia tan grande, por estar siempre llamando a las personas, a nosotros, a la comunión con vos. Ayúdanos a valorar y a temer tu palabra, Señor, tu persona. Sabemos que eres amor. Ayúdanos a ver que es también fuego consumidor, que ese fuego consumidor no nos ha exterminado por tu gracia y por tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a ser respondientes a ese amor. En el nombre de Jesús. Amén.